Vamos a conversar con el doctor Hernán Ulloa. Él fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y a él, como a otros juristas, les formulamos la misma consulta. ¿Cómo está, doctor? ¿Nos está oyendo? ¿Sí nos escucha? Sí, perfecto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Los saludamos desde Jimmy Jairale y Gustavo Espinosa. Doctor, se ha abierto una especie de debate, hay que decirlo así, un debate a todo nivel en el país respecto de que si debe o no ser sujeto de control la Corte Constitucional, si debe rendirle cuentas a alguien o si tiene que ser un organismo con una suerte de independencia absoluta al que nadie puede ni debe ni siquiera auditar. ¿Qué opina usted, doctor, desde su punto de vista? Bueno, eso de que un organismo sea intocable, indudablemente es malo, porque en algún momento dado, cuando este organismo no cumple con estas expectativas, lastimosamente el Estado se encuentra ante una camisa de fuerza que es imposible poder romper con las barreras constitucionales debido justamente a este blindaje. Y yo pienso que la Corte, más allá de que evidentemente o aparentemente por este blindaje es una entidad sin conflictos, ¿verdad? Porque ¿qué le importa lo que diga el presidente? ¿Qué le importa lo que diga la Asamblea? ¿Qué le importa lo que diga el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué le importa lo que le diga la función de transparencia? Porque ellos simplemente no están sujetos a ningún tipo de responsabilidad política. Así de sencillo. Entonces, obviamente, ha habido algunas inactividades que a mí me han dejado mucho que desear. Un acto de una forma discriminatorio, un trato diferente para un grupo de personas para unos casos y un trato diferente o discriminatorio, desigual ante la ley para otros. Y yo le digo, trataré de ser lo más centrado posible, pese a que yo personalmente también viví una afectación con una sentencia injusta que nos destituyó como consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Usted recordará que en tan solo 23 días, previo a una consulta popular que buscaba la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, unos días antes justamente de la consulta, quizás para darle algún impulso y fuerza a esa pregunta, a la votación popular, políticamente se calcula y se destituye a 7 consejeros que fueron elegidos mediante votación popular. Y usted, Jimmy, conocerá perfectamente de que ya la CIDH se ha manifestado y ha planteado que no es tan sencillo meterse con la voluntad popular y que un organismo venga a destituir a personas. Y lo que he mencionado en otros lugares, yo podría haber creado incidentes y mantenerme allí, pero dije no, ya el Consejo ha recibido muchísimos golpes, ya esto de aquí sería una afrenta más al Estado ecuatoriano, así que hablé con mis compañeros y creí que lo mejor era simplemente apartarnos y acatar. Ya logramos nuestro objetivo, pararnos como una muralla e impedir que el poder político se apropie de los poderes del Estado y de las instituciones. Pero bueno, justamente lo que usted dice es lo que se podría trasladar a la Corte. Hay quienes dicen que el poder político se quiere apropiar de la Corte Constitucional. ¿No está el camino parecido? Bueno, veo que en la propuesta presidencial existen cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, un incumplimiento de funciones por violación flagrante y reiterada de sus deberes. La Comisión de Delitos, que eso se encuentra ya como uno de los requisitos para que entre ellos mismos se puedan interpelar, y una abrogación manifiesta de funciones. Recordemos que una de esas graves también, que a mí me parece, es cuando los jueces a veces exceden dentro de sus facultades e intentan que una autoridad que no tiene esas funciones pues simplemente lo haga porque a la Corte se le ocurrió. Por ejemplo, cuando le dicen al presidente, oiga, usted para tratar estos asuntos no tiene que dictar estados de excepción, sino que tiene que reunirse con la Fiscalía, con Defensoría del Pueblo, etcétera, hacer una comisión para este efecto y bueno, tratar este problema porque tampoco es conflicto armado. Mientras tanto, la sociedad ecuatoriana se cae en pedazos debido a estas normas que rigen el paraíso terrenal y no una sociedad que vive en la Edad Media como es el Ecuador, donde se requieren leyes que sean duras como en la Edad Media y no tratos
demasiados bondadosos y generosos con los delincuentes que no tienen piedad en contra de la ciudadanía ecuatoriana. Pero Jimmy, hay algo muy importantísimo, y usted ya lo habrá escuchado. El problema aquí también es que, bueno, no digamos el problema, sino algo que la Constitución del Ecuador lo permite, es que las autoridades judiciales sean sujetos a un procedimiento político o a control político. La Constitución establece que una de las autoridades que también puede ser sujetas a juicio político son el Tribunal Contencioso Electoral. Y el Tribunal Contencioso Electoral no es nada más que la justicia electoral del país. Entonces, los jueces de la Corte, del Tribunal Contencioso Electoral, están sometidos a un procedimiento político. Ellos también. Ahora, yo a los grandes eruditos de esta materia, yo jamás les he escuchado que se hayan opuesto, se hayan escandalizado a que el tribunal electoral, que es el TCE, sea sometido a juicio político. Y esto también implica algo muy importante, Jimmy, porque si tenemos un organismo judicial que está sujeto a un juicio político o a un control político, ¿ok? ¿Qué indica esto? Que la Constitución ampara esta actividad. Así que lo que simplemente hay que regularlo bien para que, digamos, tampoco la institución se debilite, pero tampoco nos vean la cara. Claro, doctor, bueno, y como antecedente o como referencia, hay muchos países en el mundo, sobre todo en América Latina, donde sí hay control político pues, sobre este tipo de cuerpos colegiados, ¿no? Acá nos sorprende en realidad, como usted lo dice, pero es común en Estados Unidos, la Asamblea, el Congreso destituye jueces. Entonces, no es raro. Mire, y ese contrapeso de alguna forma hace que estos altos tribunales sean los rectores de la sociedad. No permitan que esta sociedad se contamine con cuestiones o con olas o con novedades que pueden ser muy llamativos en Europa o en otros países, etcétera, mucho más liberales. Pero no permitir que esa ola, esa moda o esa ola penetre en los valores de nuestra sociedad y se termine. Por ejemplo, y discúlpeme que toque un tema tan polémico, pero ¿cómo es posible que en la agenda de la Corte no esté el análisis de la gravedad de la situación, de los desvalores de nuestra sociedad, de la criminalidad que se ha infiltrado dentro de las instituciones del Estado, el crimen organizado en su máximo esplendor, y la agenda de ellos sea los niños trans y sea el matrimonio igualitario? Por favor, ¿en qué país nos encontramos? Estamos de cabeza, cuando ellos deberían ser los organismos rectores de que estos temas no ocurran, de que se cuiden los valores que representan a nuestra sociedad. Ellos están permitiendo que una onda extranjera se apodere del Ecuador. Entonces, mire, lo que usted decía es correcto. En otros países, Estados Unidos, en Colombia, en ¿cómo se llama? En Honduras, en Perú, en Venezuela, El Salvador, Paraguay, Colombia, en todos existen alguna especie de control político para los tribunales de justicia, sin que esto sea entrometerse en sí, en sus sentencias o en sus decisiones. Sí vigilan que ciertas conductas de ellos no sigan un camino inadecuado, ¿no? Como por ejemplo lo que ya habíamos mencionado, que se metan en las funciones de otros poderes del Estado, que pretendan ellos tomar una posición fuerte, enérgica, irracional y discriminatoria para unos casos, y para otros casos que sea todo rapidito y sea todo a la medida. Entonces no, tiene que haber un control en estas actividades y alguien que se queje de estas inconductas. Doctor, ¿cómo está? Le saluda Gustavo Espinosa. Usted como abogado litigante, ¿qué opinión tiene acerca de que la Corte Constitucional en los hechos termine siendo o convirtiéndose en una cuarta instancia? Porque resulta que si alguien está inconforme con una resolución de Corte Nacional, termina apelando ante una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional. ¿Qué opina de que se termine convirtiendo en los hechos en una cuarta instancia? Mire, hay bastante producción importante de algunos magistrados, lo reconozco, una producción importante. ¿Cuál es el problema? Que
es tardía. Muchas veces es tardía. Muchas veces, ¿de qué nos sirve que el 98% de las acciones extraordinarias de protección, por un mínimo formalismo legal, se vayan nuevamente de regreso a la nada? O simplemente no se acepten, porque ese es el grado de aceptación que tiene la Corte para el trámite de las acciones extraordinarias de protección, un 2%. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿De qué sirve todo esto de aquí? Imagínese sentencias que luego llegan de 6 años, de 8 años, cuando ya esa persona salió de la cárcel, cuando esa persona ya se murió. O sea, es exactamente un mismo rol como el que cumple la CIDH. Entonces, no me parece coherente tampoco que ciertas sentencias, en lugar de establecer o estudiar el fondo, simplemente le dicen, luego de detectar que hubo una violación de derechos constitucionales: ok, ¿sabe qué? Se equivocó el tribunal de primer nivel, regrese para allá, váyase. Por favor, pues es una barbaridad, pues ellos tienen que en ese momento resolver. Entonces se ponen con muchos formalismos y mecanismos que se vuelven innecesaria muchas veces la institución, y debería más bien estar esto en manos de una sala especial de la Corte Nacional de Justicia, como siempre lo fue el máximo organismo de justicia del Ecuador, para que pueda tratarse este tipo de situaciones. O sea, lo que quiero decir es que tampoco es indispensable. Y con este tipo de acciones, la Corte lo que está haciendo es ponerse también en la fila para que la gente comience a pensar en la desaparición de la Corte Constitucional, al igual que piensan desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Y con respecto a esto último, la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, usted que lo presidió, ¿qué opina? Mire, es una pregunta necesaria, lastimosamente lo digo como el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, es una pregunta necesaria ante tantos hechos escandalosos que se vienen dando en el Consejo de Participación Ciudadana, pero sobre todo a esta camisa de fuerzas que le impide cumplir con sus funciones, porque no es coincidencia, estimados amigos, que el Consejo de Participación antes del mío, el consejo en el que yo presidí, el consejo actual y seguramente el consejo que vengan, tengan autoridades prorrogadas en funciones. O sea, el problema está en que la norma es ineficaz. La norma le pone una zancadilla a los consejeros del Consejo de Participación y le impiden que cumplan con sus funciones. Además, es una bomba de tiempo el Consejo de Participación, porque tiene una pugna directa con la Asamblea Nacional, que de alguna forma pide que regrese esta facultad de designación de las máximas autoridades del país al seno de la Asamblea Nacional, que es la representación democrática del Ecuador. Entonces, esa pugna no va a permitir que las actividades del Consejo sean tranquilas. Además, con este alcance de una votación simple ante el poder político, por supuesto que no se puede trabajar con la mayor tranquilidad. Entonces, si no va a tomarse en serio reformas legales a la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y quizás reformas constitucionales en el mecanismo de designación de los consejeros del Consejo de Participación, creo que es mejor que descanse en paz. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días.